La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que el Señor Jesús hizo hace 2000 años aquí en la tierra, los está haciendo hoy porque Él vive. Su poder es real. Él no ha perdido el poder. Por el contrario, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La máxima autoridad que rige el universo es el Señor Jesucristo glorificado. Nosotros somos su extensión aquí en la tierra. Somos sus hermanos. Él vive en nosotros y Él quiere continuar su obra a través de nuestra vida. La voluntad de Dios es que caminemos como es digno. La voluntad de Dios es que andemos triunfantes en este mundo, aún en medio de las dificultades, un mundo tan hostil como el que vivimos. Pero el Señor dice: no tengan miedo, yo estoy presente. Y si Dios está presente, si Dios está en nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pablo, un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Mientras Pablo se proponía, o Saulo, como era el nombre de él, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo se proponía perseguir a la iglesia, llevar a los hermanos a los tribunales para que los castigaran. En esa tarea, él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La vida de Pablo es una vida de milagros. Él fue fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Él fue sobreedificado en la palabra. Dios lo usó de una manera extraordinaria. Es el apóstol de los gentiles. Para eso lo llamó Dios. El Espíritu Santo lo llenó de sabiduría, de conocimiento, reveló los pensamientos, la voluntad del Padre. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue de un lado a otro, enseñando la palabra, estableciendo iglesias, pero también escribiendo lo que el Señor le dijo que escribiera. Las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, son una fuente de riqueza del conocimiento de Dios. Pablo fundó diferentes iglesias en diferentes lugares, congregaciones que fueron bendecidas, prósperas, y que la gracia de Dios se manifestaba en medio de estas congregaciones. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Él terminó en Roma, ejecutado. Pero antes de él dirigirse a Jerusalén, donde sería arrestado, él estuvo en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y estando allí, él percibió en su espíritu que era su última visita que tendría a esos hermanos. Entonces llamó a todos los ancianos, a los líderes de la iglesia, para que se reunieran, porque él tenía una palabra de parte de Dios para la iglesia. Es la inspiración del Espíritu Santo la que Pablo ahora posee y comienza a hablar. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículo 17 en adelante, pero tengamos en cuenta que esta palabra escrita no fue dada exclusivamente, únicamente para los hermanos de la iglesia de Éfeso, sino fue dada para todos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Hace 2000 años esta palabra fue escrita. Hace 2000 años esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y se declaró por primera vez en la iglesia de Éfeso, pero quedó escrita para que ustedes y yo la tomemos y a la vez seamos sobreedificados en ella. Habiendo reunido a los ancianos
en la iglesia de Éfeso, dice la Biblia, versículo 17, capítulo 20 del libro de Hechos. Enviaron pues desde Mileto a Éfeso, e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar más así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¡Qué despedida! Pero el verso 32, Pablo dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo está encomendando a la iglesia en las manos de Dios y en el poder de la palabra. Estamos en las manos de Dios. Estamos siendo sobreedificados en la palabra. Él encomienda a la iglesia al Padre y a la palabra de su gracia. Padre, te doy gracias, porque tu palabra permanece para siempre. Cimentados y fundamentados en la fe, creciendo en tu palabra, Señor, deseamos siempre. Yo anhelo cada día crecer en el conocimiento y la sabiduría. Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento e ilumínanos. Fundamentanos en la palabra, Señor. Oro por la iglesia, oro por mis hermanos donde quiera que se encuentran,
y declaro en esta hora cielos abiertos. Ordeno que toda acechanza del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo es destruida. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.